ya nos conocéis, no hace falta que presentemos a Centro Sefarat, sois amigos y amigas de esta institución, es vuestra casa. Con motivo de la exposición que habéis podido, que se puede ver ahora mismo en Centro Sefarat sobre Kafka, hemos organizado un ciclo y en esta ocasión, en esta velada, vamos a hablar de Milena y Franz, amor y escritura. Para ello hemos invitado y nos va a dar una conferencia, no sé si lo voy a pronunciar bien, Mónica Sgustova, más o menos. Más o menos. Ella es escritora y traductora, traducido sus libros a 13 idiomas, ¿me has dicho? He traducido mis libros del checo y del ruso al castellano. Y catalán. O sea, es una gran traductora y una gran conocedora también, y ha escrito este libro, que yo ya lo he comprado, por cierto, Soy Milena de Praga. Milena Jesenska y Franz Kafka se enamoraron y su correspondencia resultó ser uno de los volúmenes más bellos de lo que son las cartas de amor. Pero además de ello, bajo la influencia de Milena, Kafka escribió una de las novelas más célebres, El Castillo, y gracias a la relación con Kafka, Milena encontró su vocación como periodista política y social de gran relieve, independientemente de Kafka. De todo ello nos va a hablar ahora mismo Mónica, y sin más le cedo la palabra, y este es el libro que pueden comprar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rosa. Buenas tardes, estoy muy contenta de que Centro Sefarat me ha invitado aquí para esta charla en el espléndido ciclo sobre Kafka. Es todo un honor. Bien, entonces hoy os hablaré un poco sobre los resultados de mi investigación sobre la relación de Milena con Kafka. Y claro, yo he escrito este libro que Rosa os ha enseñado, que se llama Soy Milena de Praga, y es un libro en el cual justo yo quería sacar a Milena un poco de la sombra de Kafka, porque generalmente a Milena se la asocia un poco demasiado con Kafka. Entonces, evidentemente, Kafka era muy importante para ella, igual que ella lo era para Kafka, pero también Milena era un personaje con una fuerte personalidad, muy interesante por su propia cuenta, y entonces yo pensé que había que hacerle justicia, básicamente escribiendo un libro sobre ella. O sea que de 4 capítulos en este libro, uno está dedicado a Kafka. Los capítulos se llaman La extranjera, La traductora, La periodista y la prisionera. Entonces, 4 fases en la vida de Milena. Entonces, aquí os voy a hablar de ella y también, naturalmente, de Kafka. Pues Milena Jesenska nació en 1896, era hija del conocido médico y profesor Jan Jesensky y estudió en Praga. Fue una de esas mujeres excepcionales y privilegiadas que en las primeras décadas del siglo XX se dedicaron a estudiar primero en un instituto y luego en la universidad. Su lengua materna era el checo, aunque también estudió el alemán y otros idiomas. Y es que la cultura centroeuropea se componía de muchas lenguas distintas y las tradiciones más diversas, cuyo epicentro era la capital del Imperio Austrohúngaro, Viena. En Praga, Milena conoció a Ernst Pollack. Se casó con él contra la voluntad de su padre y la pareja se trasladó a Viena, donde Milena pasó los años de la posguerra. Vivió allí entre 1918 y 1924
año en que se separó y se divorció del marido. Mientras que en Praga Milena era la hija de una de las familias de más prestigio de la ciudad, una joven culta y brillante, en Viena nadie la conocía y su alemán dejaba mucho que desear. No tanto por la gramática o la fluidez, como sobre todo por su pronunciación marcadamente checa. Milena se sintió extraña en la capital austríaca y la ciudad no le facilitó las cosas, ni tampoco su marido. Durante un tiempo, Milena se negaba a admitir que los años en que Ernst se desvivía por ella habían pasado irrevocablemente y hacía todo lo posible por mantener vivo el sueño de que la relación era la misma que en los años felices. Por eso aceptaba todas las condiciones que su marido le imponía, sobre todo la de vivir separados en un matrimonio abierto. Intentaba enviarse mensajes positivos. Vivía en un matrimonio moderno, debía evitar actuar como una mujer convencional. Ser moderna, este pensamiento le persiguió y gracias a él corregía constantemente sus declaraciones, su comportamiento, la elección de sus palabras, su preferencia por los amigos que frecuentaba y los libros que leía. Para aclarárselo a sí misma, escribió una reflexión sobre ese tema en un artículo de los que publicaba en la prensa checa. Así empezaba a formarse su feminismo. Hay un nuevo tipo de mujer realmente moderna y hermosa que es trabajadora, autosuficiente, firme y valiente, que puede ser compañera, amiga y ayudante de un hombre y que puede vivir de su propio sueldo, de su empleo, que no teme ni se asusta ante ningún trabajo, que permanece detrás del mostrador, en el banco o delante de una máquina en una fábrica, con la misma paciencia y capacidad de esfuerzo durante todo el día que los hombres, que mira tranquilamente a la vida a los ojos y no busca ningún invernadero artificial. En octubre de 1918, el Imperio austrohúngaro se había derrumbado y nacía la Checoslovaquia independiente. Milena apoyó el nuevo Estado. En el Café Herrenhof vienés dejó claro con toda tranquilidad que no pertenecía a Viena, que aquel no era su ambiente y que tenía su propio mundo que nadie entendía y por eso no dejaba entrar a nadie en él. Acompañada por los escritores praguenses Franz Werfel y Egon Erwin Kisch, que vivían entre Praga y Viena, se sumaba a las manifestaciones que buscaban la completa desintegración del Imperio austrohúngaro. Llegó el invierno, en Viena reinaba la miseria y el frío. Por aquel entonces Milena se buscó un trabajo de columnista en el periódico Prague's Tribuna, porque a pesar de que Ernst Polak tenía un buen trabajo en un banco, el matrimonio Polak-Jesenská apenas podía pagar el alquiler y a menudo no quedaba dinero para la comida. Necesitaban ganar dinero como fuera. Con gran abnegación y escasa confianza en sí misma, Milena empezó a escribir columnas para distintos periódicos de Praga. En una de las primeras describió la situación en Viena. No hay combustible, ni cartón, ni leña. Los trenes no circulan en todo el país. Las fábricas tienen que detener su maquinaria cada minuto. Las tiendas cierran a las 5. Una lámpara de carburo arde en los restaurantes y cafés a partir de las 8. Se amenaza con cortar la electricidad para uso privado y hay que encender las velas que escasean. No hay con qué calentarse ni con qué cocinar. Miles de personas
van cada día al bosque a buscar leña y traer trozos de árboles húmedos que literalmente hierven en la estufa sin emitir calor. Fue entonces cuando empezó a apreciar los cafés. Ella y sus amigos solían reunirse en el Café Central y el Café Herrenhof, uno a tiro de piedra del otro. Esos cafés se convirtieron en un refugio para escritores, entre los que brillaba Ernst Pollack, el marido de Milena. En una época en la que la comida escaseaba dramáticamente, en que faltaba combustible para la calefacción, bueno, todo esto que dice Milena, ni había mudas de ropa, los cafés se convirtieron en el hogar de la comunidad bohemia pobre. En el café se escribía, se corregían las galeradas, se conversaba. Todas las escenas familiares tenían lugar en el café y allí se lloraba y se lamentaba la vida devastada. Milena llegó a formar parte de esa comunidad de cafés donde se relacionó con escritores como Hermann Broch, Robert Musil, Elias Canetti, Jaimito von Doderer, Karl Kraus y otros. Pero nunca se acostumbró del todo a esa vida. Era una mujer que no encajaba en el conjunto. Prefería estar sola. Escribió en una columna sobre ello. La persona creativa está sola. La que no lo es busca distracciones, entretenimiento. Las tertulias literarias solo aparentan ser creativas. Y así como una enfermedad se contagia, lo mismo ocurre con el ambiente intelectual. Y los que una vez caen en la indolencia de los cafés rara vez salen hacia adelante. El aguijón de su crítica iba dirigido esencialmente contra su marido Ernst Pollack, aunque él nunca leía los artículos de su mujer. Los conocía y despectivo se encogía de hombros. Milena se sentía desdichada en su vínculo con Pollack y se preguntaba si todos los matrimonios modernos eran así. Milena se sentaba a escribir todos los días para desprenderse de esa sensación de inutilidad y de una vida hecha añicos. Y lo hacía sobre todo desde el momento en que conoció a Kafka. Cuando ya llevaba más de 2 años viviendo en Viena, conoció a Franz Kafka en uno de sus regresos a Praga. Al abandonar el Café Arco, sintió su mirada en la espalda y luego él se lo confirmó en una de sus primeras cartas que Milena recibió estando ya en Viena. En aquella época todavía se trataban de usted. Kafka le escribió esas palabras. Caigo en la cuenta que no recuerdo bien ningún detalle exacto de su cara. Solo cómo se marchó por entre las mesas del café, su figura, su vestido. Eso sí que lo veo todavía. Antes de esta carta, Milena había escrito a Franz con el fin de pedirle permiso para publicar su relato El fogonero, que había traducido al checo. Había acordado la traducción con Stanislav Kostka-Neumann, editor de la revista cultural Cherven, que estaba interesado en publicar la obra. A través del editor alemán de Kafka, Kurt Wolf, consiguió la dirección del autor en verano, donde estaba de vacaciones y en tratamiento por su enfermedad pulmonar. Kafka le respondió inmediatamente y su carta fue una fiesta, una celebración de una nueva amistad. Querida señora Milena, después de 2 días y una noche de lluvia, la lluvia ha cesado, tal vez solo brevemente, pero es un acontecimiento digno de celebración y por eso lo celebro escribiéndole. Al fin y al cabo,
La lluvia ha sido soportable, probablemente por encontrarme en el extranjero, aunque no lo es del todo, pero hace bien al corazón. Me visitan lagartijas y pájaros, parejas desiguales. ¿Cómo le recomendaría este verano? Hace poco me escribió usted que no podía respirar. Imagen y sentido están muy cerca en esa palabra y ambos podían ser un poco más fáciles aquí. Con mis más cordiales saludos, suyo Franz Kafka. Después de cartearse a diario durante varias semanas, Kafka apareció en Viena. Sobre su primer día en el bosque de Viena, a donde Milena llevó a Franz, ella escribió a su amiga Stasha a Praga. Cada vez que sentía esa ansiedad, me miro a los ojos. Esperamos un rato como si no pudiéramos recuperar el aliento o nos dolieran las piernas y al cabo de un momento se le pasaba. No había necesidad de esforzarme, todo era sencillo y claro. Le arrastraba por las colinas en las afueras de Viena. Yo corría adelante porque él caminaba despacio. Pisaba fuerte detrás de mí y cuando cierro los ojos veo su camisa blanca y su cuello bronceado y cómo se esforzaba. Corrió arriba y abajo todo el día, caminó al sol, no tosió ni una sola vez, comió muchísimo y durmió a pierna suelta. Estaba simplemente sano y su enfermedad nos pareció como un pequeño resfriado. Durante 4 días pasearon por Viena y no se cansaron de hablar. Entre otras cosas, compararon sus padres, ambos patriarcas centroeuropeos. Franz dijo que mientras crecía, ya el solo físico de su padre le aplastaba. Recordó cómo a menudo se desnudaban juntos en una cabina de los baños amarillos a orillas del Moldava. El delgado, pequeño, flaco, el padre fuerte, alto, corpulento. En cuanto entraba en la cabaña, se veía lamentable, no solo ante el padre, sino ante todo el mundo, porque él era el centro de todas las cosas para el chico. Y cuando salían de la cabaña, ante la gente, Franz le cogía de la mano, él, un pequeño esqueleto inseguro, descalzo, sobre las tablas de madera, temeroso del agua, incapaz de imitar los movimientos de natación que le había enseñado su padre con buena intención. Estaba muerto de vergüenza. Después de que Kafka volviera a Praga, Milena siguió como siempre con su marido, pero ya no podía imaginarse su vida sin Franz. Kafka, al contrario, se decidió inmediatamente por Milena y tenía claro qué hacer a continuación. Rompió con su prometida, Julie Vohrzek. A Milena la razón le decía que dejara a Ernst inmediatamente. Es que hay que decir que Ernst era realmente una especie de machista, casi de libro de texto, alguien que la dejó en el primer momento cuando aparecieron en Viena, la dejó en el andén con las maletas, haz lo que quieras, y se fue a una cita amorosa. Luego el piso donde vivían lo dividió en dos. Milena tenía su parte y él tenía otra parte del piso. Y claro, en su parte pues hacía fiestas, organizaba incluso fiestas para sí mismo y sus amantes. O sea que bueno, era como, en cambio Milena, si ella quería empezar también alguna aventura o amistad con alguno de los literatos vieneses, pues él se ponía en contra y hablaba con el literato en cuestión y
le decía que no le parecía bien que tuviera una relación con su mujer, ¿no? Bueno, pues solo para que veáis cómo era. Franz le rogaba en casi todas las cartas que Milena se mudara a Praga. Ya hemos visto que desde las primeras cartas realmente él quería vivir con ella y la quería tener a su lado. Que lo compartieran todo y vivieran exclusivamente el uno para el otro. A Milena le sonaba tentador, pero pensaba que había un Franz tal como la gente lo conocía, sociable, servicial, elegante. Además de alemán, hablaba perfectamente el checo de Praga, era cálido, divertido, animado y empático. La gente le quería y le respetaba. En cambio, el otro Franz, el que se hallaba bajo la superficie del primero, era tan frágil e inocente como un bebé. Y Milena se preguntaba si podía ser una buena compañera para esa criatura vulnerable. Franz no veía el mal en nadie, como si la maldad del mundo se debiera a algún misterioso mecanismo cósmico y no a las personas individuales, a su malicia y su egoísmo. En sus libros, este mecanismo incomprensible es la perdición del hombre. ¿Cómo explicar al Franz puro que existían personas diferentes cuando él solo veía en todo el mundo lo bueno, lo generoso y lo elegante, porque él mismo era bueno, generoso y elegante? ¿Podía Milena asumir una vida con un hombre que necesitaba más cuidados que un niño? Era más sensible que una jovencita inexperta. Estaba a la merced de Milena y la miraba con esos ojos grandes que buscaban la protección de alguien más fuerte. Madre Milena solía llamarla. De modo que Milena siguió viviendo entre dos hombres y postergaba la decisión. Esperaba que esta situación durara el máximo posible. En agosto, Milena, estamos hablando del año 1920, en agosto Milena y Franz se encontraron en Gmünd, en la frontera entre Austria y Checoslovaquia, como dos políticos que no quieren hacer concesiones el uno al otro, se reían, pero se despidieron con un sentimiento de ambivalencia más profundo que nunca. Franz retrató vívidamente su encuentro en su última novela inacabada, El castillo. Frida es el alter ego de Milena. Ambos nombres tienen 6 letras y las vocales idénticas. Y la amante principal del señor del castillo, Klam, nombre que en checo, escrito con una M, significa engaño o falsa ilusión. Así, Kafka insinuó que K, alter ego suyo, y Frida engañaban a Klam. Tanto el nombre Klam como Ernst y Pollack tienen 5 letras. Y que Klam, a su vez, engañaba a Frida. En el castillo hay escenas que hablan claramente del encuentro en Gmünd. Se quedaron tumbados, pero no con la misma devoción de aquella otra noche. Ella buscaba algo y él buscaba algo, furiosamente, con muecas violentas, y se enterraban mutuamente la cabeza en el pecho del otro. En esta novela, Kafka puso en boca de Frida lo que le había dicho Milena durante este segundo encuentro. Si nos hubiéramos marchado aquella noche, podríamos haber estado en algún lugar seguro, siempre juntos, tu mano siempre lo bastante cerca para que yo pudiera sujetarla. ¿Cómo necesito que estés cerca?
cómo me siento abandonada sin tu presencia desde que te conozco. Tu proximidad es, créeme, el único sueño que tengo, no hay otro. La discordancia que desde entonces se había apoderado de él la retrató bien en el castillo. Por un lado, necesitaba a Milena y no podía estar sin ella. Pero por otro lado, cada vez tenía más miedo de todo. Sentía que no la podía satisfacer y que tal vez nunca podría satisfacer a nadie, a ninguna mujer. Y se daba cuenta de que estaba destinado a ser un lobo solitario. Le escribió: Amada, para mí tú no eres una mujer, sino una niña. Nunca en mi vida he visto a alguien que fuera tan niña y por eso no me atrevo a darte mi mano, muchachita, esa mano sucia, temblorosa, una mano con garras, volátil e insegura, ardiente y helada. Los tomo por el mito de la bella y la bestia, la muchacha y el minotauro. Era otoño. Milena estaba deprimida. Le parecía que flotaba encima de Viena sin capacidad de echar raíces. Se daba cuenta de que Franz era la única tierra firme que tenía. Bajo su influencia se orientó en la vida. Se dedicó a la literatura como traductora y como autora de columnas periodísticas. Él le proporcionó la confianza que a ella le faltaba. Le necesitaba y le escribió llamándole a su lado. Recibió como respuesta: para acudir a Viena a verla en su solicitud de permiso de unos días de vacaciones, tendría que engañar a su superior. Milena no lo entendió. ¿Qué importaba una excusa insignificante cuando se trataba de ayudar a una amiga? Sin embargo, era esta exigencia ética que Franz se imponía lo que más admiraba de él. Y mientras que para la mayoría de la gente una mentira es algo ordinario, cotidiano, algo con lo que hay que contar, la intransigencia de Franz era su pureza. Franz vivía en la verdad. Y cualquiera que aspirara a vivir con Franz debía estar dispuesto a vivir su vida en la verdad, a ser tan intransigente y fiel a sus principios como él. De lo contrario, no funcionaría. Milena lo admiraba como nunca había admirado a nadie, ni antes ni después de él. Y traducir sus cuentos y novelas le proporcionaba una sensación de plenitud. Pero necesitaba la libertad como el aire para respirar. Y vivir la vida de otra persona no era para ella. No podía y no quería vivir si estuviera en una celda buscando una ventana. Franz lo intuía. Sus diferencias crecían y se multiplicaban. Sin embargo, su correspondencia era más apasionada que nunca. Después de la negativa de Franz, Milena le escribió que iría a Praga. Esperaba que cuando le viera todo volviese a ir bien. Cuando llegó a su domicilio de Praga, encontró en el buzón una carta de Matliari en los Tatras, en Eslovaquia. En el sobre aparecía letra de Franz. La carta contenía solo un par de líneas. No escribir e impedir nuestro encuentro, solo cumplir esta súplica discretamente es lo único que me permitirá seguir viviendo de alguna manera.
todo lo demás me destroza. Durante los años que siguieron, Milena y Franz se hicieron buenos amigos, ya sin aspirar a vivir juntos. Él le confió una parte de sus diarios que ella guardó con esmero, al igual que sus cartas. Kafka murió el 3 de junio de 1924. En el momento de su muerte, Milena estaba en Viena. Acompañé a Franz hasta el último instante, escribió a su amiga Stasha. Se había separado de su marido, Ernst, y estaba tramitando su divorcio. 3 días después de la muerte de Franz, en el periódico Národní listy de Praga apareció el obituario de Kafka escrito por Milena. Hace 2 días, Franz Kafka, escritor en lengua alemana que vivió en Praga, murió en el sanatorio Hofmann de Kirling, cerca de Klosterneuburg, en los alrededores de Viena. Pocas personas le conocían aquí, pues era un hombre solitario, sabio, un hombre aterrorizado por la vida. Llevaba años sufriendo de una enfermedad pulmonar y aunque se ocupaba de ella, al mismo tiempo la alimentaba a conciencia y la apoyaba en el pensamiento. Cuando el alma y el corazón no pueden soportar la carga que llevan, colocan una mitad sobre el pulmón para que el peso se reparta en partes iguales, escribió una vez en una carta, y esa era su enfermedad. Le confirió una delicadeza casi milagrosa y un refinamiento intelectual tan intransigente que asustaba. Era tímido, ansioso, amable y bueno, pero escribió libros crueles y dolorosos. Veía el mundo como lleno de demonios, invisibles, que hieren y destruyen a los desprotegidos. Conocía a los hombres como solo pueden conocerlos personas de gran sensibilidad nerviosa, que están solas y pueden ver proféticamente al hombre entero a partir de un único guiño de su rostro. Era un hombre y un artista de conciencia tan aguda que llegó a oír hasta allí donde otros sordos se sentían fuera de peligro. Tras la estancia de unos meses en Dresden, en casa de unos amigos editores y traductores, Milena regresó a Praga. Se fijaba en los nuevos teatros y cines, en los salones de baile y clubes de jazz, en el ambiente festivo que reinaba en Praga y que tanto contrastaba con la melancólica, deprimente Viena, esa Viena que había perdido la guerra y con ella el imperio, dividido en estados pequeños y frágiles, apenas unos bocados para unos expansivos dictadores de los países más fuertes que aparecerían más tarde. Praga, en cambio, se había convertido en la capital de uno de esos estados pequeños pero independientes y rebosaba energía y optimismo, originalidad e innovación. Milena se detenía en las librerías y se fijaba en todos los libros nuevos y las revistas de vanguardia, en los anuncios de las exposiciones de pintura cubista y expresionista, en la poesía surrealista y formalista y el poetismo checo. Las paredes de las librerías estaban cubiertas de invitaciones a las charlas de Karel Čapek, a los recitales de Vladimir Mayakovsky, Marina Tsvetaeva y Jaroslav Seifert, exposiciones de Joseph Čapek y Toyen, discursos de André Breton. Milena consideró que Praga era una ciudad que había renacido segura de sí misma,
parecida a ella, que también se sentía segura y resucitada. Era como si hubiera dejado toda la basura de su vida en Viena y hubiera vuelto a su ciudad libre y pulcra. Iba elegantemente vestida, llevaba el pelo corto, era divertida, alegre. Los que la conocían comentaban que parecía como si hubiera traído a Praga una mezcla de encanto vienés y de frivolidad decadente tan típica de la capital austríaca. Tenía 28 años y mucho mundo. Pidió trabajo como corresponsal en alguna de las capitales europeas, pero el periódico para que escribía, Národní listy, lo denegó, dándole a entender que las corresponsalías solo podían ocuparlas hombres. A cambio, le ofreció dirigir un suplemento para mujeres. Ella aceptó a regañadientes, pero aprovechó la oportunidad para convertir el suplemento en feminista. Su columna semanal era emancipadora. Luchó por la igualdad de la mujer y también reflejó la sociedad, así como la política y la cultura y sus necesidades. Una de sus reflexiones en esas páginas hablaba de la integridad de la vida interior. Todo lo que hace una persona está relacionado con su sofisticación interior. Cómo mira y cómo se mueve, cómo lleva la ropa y cómo pone los pies, cómo sonríe y cómo aprieta la mano. Todo surge de una única fuente, la riqueza y la integridad de su vida interior. No quiero decir en absoluto que el exterior no importe. Al contrario, solo creo que el exterior es el resultado de lo que hay en el interior. Milena se volvió a casar y tuvo una hija, Jana, pero esta vez tampoco su matrimonio resultó ser lo que Milena necesitaba. Tras unos años de vida en común, su marido Jaromír Krejcar, un prestigioso arquitecto, aceptó una invitación a la Unión Soviética para trabajar allí y unos años más tarde salió huyendo del país comunista con su nueva mujer de origen letón. A su vuelta, Krejcar contó a Milena que el comunismo no funcionaba. Ella también había tenido una mala experiencia con la prensa comunista y decidió que debía alejarse definitivamente de esa ideología. Mientras tanto, Milena escribió para su periódico sobre lo que para ella significaban las ventanas, tema que la fascinaba, igual que había obsesionado a Kafka. En Kafka os acordaréis de las ventanas, por ejemplo, en el proceso. Joseph K., cuando se despierta, pues y se pone, tiene ganas de desayunar, pues entran dos que le detienen y todo esto lo mira por la ventana alguien de la casa de enfrente. Y Milena también tenía casi una obsesión con la ventana. Para ella la ventana era algo liberador. La situación económica de Milena era una preocupación perpetua, a pesar de que por fin se había convertido en una periodista que trataba los verdaderos temas de su época. A partir de 1936 trabajó para la revista mensual Přítomnost de Ferdinand Peroutka, un gran periodista e intelectual, el mejor escritor de columnas políticas del país. Un año después, Peroutka le ofreció trabajo fijo a ella. A los 40, Milena consiguió lo que siempre había deseado: escribir artículos políticos, reportajes sobre la sociedad contemporánea
crónicas de la actualidad política. Pero no dejaba de ser una madre soltera y al final de esa década, cuando los nazis ya habían ocupado Checoslovaquia, Milena entró en la resistencia y ayudaba a los judíos a huir del país, entre ellos a Ernst Polak, su primer marido, quien llegó a Praga desde Viena. A menudo tenía alojadas en su casa familias judías enteras que aguardaban visados para trasladarse a Londres. Milena les ayudaba con la tramitación de sus visados y con el transporte, sobre todo con el auxilio del estudiante checo Joachim von Sedgwick. Milena no quería admitir de que la Gestapo la perseguía. Un día, sin embargo, mientras su hija Jana, de 11 años, repartía la revista clandestina antinazi para la que escribía su madre, detuvieron a Milena y tras su paso por varias cárceles la enviaron al campo de concentración de Ravensbrück como presa política. Allí conoció a Margarete Buber-Neumann, quien llegó a ser su mejor amiga y con el tiempo se convirtió en el amor que Milena había buscado toda la vida y que al final encontró en un campo de concentración. Bajo la influencia de lo que le contó Margarete, o Greta, según la llamaba Milena, que había pasado años en el gulag stalinista y luego otros años más en el campo nazi, Milena tomó la decisión de escribir un libro sobre los totalitarismos. Desgraciadamente, el cuaderno, con sus copiosas notas y capítulos enteros ya redactados, se perdió en el caos cuando el campo quedó liberado. Tras casi 4 años en el campo, en mayo de 1944, un año antes del final de la guerra y de la liberación de los campos, Milena murió a consecuencia de una operación de riñón. Con la desaparición de Milena hace 80 años y de personas como ella, entre las que hubo, por ejemplo, Stefan Zweig y el mismo Franz Kafka, personas que habían nacido en el Imperio austrohúngaro, que hablaban y entendían varias de sus lenguas y se sentían próximas a sus muy diversas culturas. Se extinguió también la época dorada de la cultura centroeuropea. Sin exagerar, se puede afirmar que Milena fue la última centroeuropea. Gracias. Muchas gracias por esta presentación y descubrirnos a Milena. Y si alguien tiene una pregunta para nuestra ponente, ¿alguna pregunta? ¿No tienes pregunta? Qué raro. Sí, no, desde luego que lo has explicado muy bien y también la importancia de una figura como Milena que estaba ahí como en la sombra de Kafka y toda la personalidad que tenía ella independientemente de Kafka, ¿no? Y esa relación que tenía con él, pero como ella brillaba con luz propia, pero ¿cómo crees tú que ahora Milena es descubierta en el mundo? ¿Cómo se percibe ahora Milena? Si hay un descubrimiento en estos últimos años de la figura de Milena o a través de las traducciones, ¿cómo lo ves? Sí, poco a poco Milena va realmente teniendo como cada vez más importancia como figura intelectual, ¿no? No solo como una enamorada de Kafka, cosa que de todas maneras yo debo decir que lo que ya he dicho en la ponencia, que realmente Kafka era muy importante para ella. Eran mutuamente muy importantes para Kafka, además de la inspiración para la novela El Castillo. También Milena era muy importante porque era casi se puede decir la única pasión real de la vida de Kafka. Tenía más amores, pero
el apasionado era solo este. Y para Milena realmente había como un antes y un después de Kafka, porque un antes, bueno, en mi novela lo describo, que ella era más bien pues una chica un poco frívola. La novela empieza cuando Milena está robando unas joyas para comprarse vestidos para impresionar a su marido infiel, y en cambio se convierte en alguien como lo que hemos visto, una persona que está en la resistencia y que no tiene miedo de nada ni de la Gestapo, y que está realmente casi voluntariamente, porque sabe que un día la van a atrapar, pues hasta el último momento está realmente luchando para ayudar a los judíos que están en Praga, y bueno, y lo paga con su propia vida, ¿no? O sea que realmente es una vida muy curiosa, ¿no? Realmente una evolución, ¿no? Y Kafka le ayudó mucho en esta evolución, diría yo. Sí. Si no hay preguntas, yo sigo preguntando. Vale. El hecho de que Milena, al haber estado en la resistencia y al haber ayudado, al haber terminara en Ravensbrück, 4 años en Ravensbrück, que es un tiempo importante, 4 años, y que conociera el amor de su vida también allí en Ravensbrück, que es el campo conocido como el de las mujeres también. ¿Cómo se conoce ese paso por el campo y cuándo se reflejó toda su historia ahí en el campo? Esa es una pregunta. Y otra pregunta también en la relación con Kafka, en el libro El Castillo, evidentemente la influencia, o sea, la inspiración de Milena es clara, y hasta qué punto en el resto de la obra fue importante Milena para Franz Kafka, no solo en esa obra. Sí, yo creo que está como mejor explicado en el libro, porque el capítulo pues reproduce un poco a base de las cartas de Kafka a Milena, también sus conversaciones, ¿no? Kafka escribió el cuento que se llama Otradek, y lo comentan que los dos se sienten como Otradek, que es un ser extraño, indefinido, pero que está como extraño en todas partes, ¿no? Los dos se sentían así. Y bueno, para Kafka, claro, yo creo que también era muy importante que él confió a Milena sus diarios cuando ya eran amigos. Le confió sus diarios porque sabía que él iba a morir, entonces lo dejó en sus manos, ¿no? Esto solo se hace con los mejores amigos, con los que se tiene la máxima confianza. Y bueno, el paso de Milena por el campo de concentración, pues la amistad y el amor que tuvo con Margarete o Greta le ayudó muchísimo, porque yo antes de escribir este libro, hace unos años escribí un libro que se llama Vestidas para un baile en la nieve, y basado en las entrevistas con unas prisioneras del Gulag. Y entonces allí vi cómo funciona la supervivencia en los campos. Tanto puede ser el Gulag como los campos nazis. Y la amistad y el amor es lo más importante, junto con la cultura. Y Milena con Greta tenían las dos cosas, o sea que compartían la cultura. Ambas mujeres eran muy cultas. Milena había ido a una escuela y luego hizo como 4 años de universidad, estudió 2 carreras distintas, y tanto ella como Greta sabían tocar el piano, o sea que todo esto les ayudaba muchísimo y se tenían la una a la otra, o sea que en toda la crueldad y el horror del campo, que realmente estaban allí, evidentemente,
pero esto les ayudó a sobrevivir pues a Margaret de todos los años hasta el 45 y a Milena pues al menos los 4 años. Sí. Si no os importa, ya la última. Ya, bueno, pues si queréis la última pregunta es ¿cómo se conserva la obra de Milena a nivel internacional, las traducciones? Si han llegado a muchos idiomas y si ahora mismo es leída y cómo de prolífica es la obra de Milena ahora mismo. O sea, disponible para cualquier lector. Su obra se puede leer en francés, en inglés y en alemán, aparte del checo. A lo mejor hay otra lengua que me podría sorprender, pero que no sé. Pero bueno, cuando estuve en Ravensbrück allí lo vi, ¿no? En cuántos idiomas estaba traducida su propia obra, y yo misma me estoy planteando también pues de traducir su obra, de hacer como un volumen. Me estoy planteando cómo hacerlo de manera temática, hacer como un recorrido por su vida, un poco sujeto a los temas de sus ensayos. Quizás haga algo así próximamente. La verdad que sería fantástico poder tener en español, enseñar al gran público español sus obras, ¿no? Que se puedan enriquecer con sus obras, porque en español deduzco que no están. Claro, solo tu libro sobre ella y pues y la biografía de Margaret también. Ay, pues eso es interesante también. Pues te animamos a que lo traduzcas y que lo presentes aquí también. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias también al público y esperamos verte pronto. Muchas gracias.